Bien, vamos a crear lo que es un proyecto de consola. Vamos a trabajar como trabajamos la anterior clase ya. Vamos a trabajar sobre un proyecto de consola. Bien, vamos a crear el archivo de cabecera en donde vamos a crear nuestra clase. Listo. Bien, estaba pensando hacer este ejercicio acá, el cual es el ejercicio número 12, que dice: una biblioteca está compuesta por libros. Los libros tienen una serie de datos como ser. Y ahí nos dan una serie de datos que tiene que tener esta clase libro o que tiene un libro. Y lo que nosotros vamos a hacer es crear una clase que nos ayude a almacenar la información de los libros. Bien, aquí nos dice de que los datos que conforman la información de un libro vendrían a ser el título, el ISBN, número de página, número de edición, editorial, lugar, etcétera, etcétera. Esos vendrían a ser los atributos de nuestra clase. Así que nosotros vamos a crear nuestra clase con esos atributos que aquí nos está haciendo saber de que vendrían a ser los datos que tiene un libro. Así que para poder almacenar esos datos que tiene un libro, vamos a crear una clase con esos atributos que almacenen cada uno de los datos que tiene el libro. Pero eso no es todo, porque después nos dice de que tenemos que crear la clase biblioteca y, como les comenté, la clase libro, que modele la información que se mantiene en una biblioteca sobre cada libro. Es decir, tenemos que crear dos clases. Y después la pregunta sigue diciendo, nos dice: los métodos de ambas clases debes definirlos observando las funcionalidades sobre un libro y la forma en que trabaja una biblioteca. Si conoce el manejo de archivos binarios, guarde los datos en disco. Bien, como casi no hay mucha información sobre cómo manejar archivos binarios, así que esa parte lo vamos a dejar. Bien, entonces manos a la obra. Vamos a crear primero la clase libro y después vamos a crear la clase biblioteca. ¿Y eso por qué lo vamos a hacer así? ¿Por qué primero vamos a crear la clase libro y después la clase biblioteca? Porque si se dan cuenta, acá tenemos algunos métodos que tiene la clase biblioteca y el cuales vemos de que la clase biblioteca está trabajando con objetos de la clase libro. Como pueden ver ahí, tenemos el método prestar, el método devolver, el método dar de baja. Esos métodos son métodos que tienen como argumento, que está entrando por parámetro, un objeto de la clase libro. Bien, así que para poder crear nosotros esos objetos de la clase libro que entren por parámetro por cada uno de estos métodos, necesitamos primero crear la estructura libro. Por eso lo vamos a crear primero libro y después biblioteca. Porque tiene sentido además, ¿no? Una biblioteca está compuesta por libros y si no existen los libros, entonces ¿para qué es una biblioteca? Pues no. Así que por eso lo vamos a hacer de esa forma. Bien, así que vamos a modelar la información para guardar precisamente la información de los libros. Así que vamos a crear la clase libro. Bien, en la parte privada, como les comentaba, van los atributos que tiene una clase. Casi siempre van en esa parte. Pero después lo podemos mover, ¿no? A la parte pública si queremos para trabajar de una forma más rápida, pero por el momento lo vamos a crear en la parte privada. Bien, vamos a trabajar con solamente 4 atributos, ¿ya? Con 4 características que tiene el libro.
porque si trabajamos con todo se nos va a hacer muy largo y voy a estar tecleando y tecleando y no va a haber mucho avance. Además que no quiero que la clase sea muy larga para que no se aburra. Así que vamos a trabajar con título, código, número de edición, autor y número de página. Bueno, con esos 5 atributos. Título, código, número de edición, autor y número de página. Bien. Entonces, el título vendría a ser tipo string, ¿no? En este caso estaríamos trabajando con string con la primera letra minúscula, porque estamos trabajando con consola, ¿no es cierto? Si estaríamos trabajando con formulario, ahí tendremos que ocupar el string con la primera letra, la cual es la S con mayúscula. Pero en este caso estamos trabajando con consola, así que va a ser así. Título, después si no me equivoco el autor, después será código y número de edición. Código va a ser de tipo entero. Número de edición lo vamos a hacer tipo string también, porque vemos que ahí nos muestra un dato tipo string. Sí que lo vamos a hacer así. Y después número de páginas, la cantidad de páginas que tiene ese libro. Bien, estamos trabajando con solo 5 atributos. Bien, ahora tenemos que declarar el constructor. Ese es el siguiente paso para crear una clase. Bien, vamos a tener un constructor por defecto, es decir, sin parámetros de entrada, y vamos a tener otro que va a tener todos los parámetros para cada uno de los atributos que tenemos en la clase libre. Bien, entonces va a entrar lo que es un dato mediante el parámetro para el atributo libro. Y así ustedes ya se saben esa parte. Lo mismo para edición y para autor también. Para número de páginas. Listo. Una vez declarados los constructores de la clase, lo voy a desarrollar fuera de la clase. Hay que vincular con la clase, no se olviden. Listo. Y aquí iniciamos en un valor por defecto cada uno de los atributos que tiene la clase libro. Título lo vamos a iniciar con el texto sin título. En código lo vamos a iniciar con valor de 0. Edición. Vamos a iniciar con cadena vacía. Autor, sin autor. Y después tenemos número de páginas. 0. Y este constructor que recibe todos los datos para los atributos de la clase lo vamos a iniciar, como ya saben, igualando cada uno de los atributos a cada uno de los valores que ingresan por parámetro. Bien, hasta ya tenemos creado
todo lo que es nuestra clase con sus atributos y sus constructores. Ahora nos faltarían los métodos propios que tiene la clase, pero vemos de que en el práctico no nos está diciendo eso, ¿no? Vemos que nos dice de que creemos los métodos que creamos convenientes para trabajar con estos dos objetos, con un libro y con una biblioteca. Con varios libros sería, ¿no? Y una biblioteca, o varias bibliotecas también. Bien, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Por el momento lo vamos a dejar ahí, ¿ya? ¿Esto? Bien, ya tenemos con qué pasar datos para nuestro libro. Lo vamos a hacer mediante el constructor, aunque también lo podemos hacer mediante los métodos modificadores, los set, pero crear cada método para cada atributo sería muy pesado, así que ustedes ya ven si lo hacen así en su práctico, pero yo por falta de tiempo voy a hacer que todos los datos entren mediante el constructor que tiene por parámetro. Ustedes lo pueden hacer con set también, si es que quieren. Y así. Entonces, como ya tengo creado lo que es la clase libro, me faltaría crear la clase biblioteca, ¿no es cierto? Y eso vamos a hacer ahora. Lo puedo crear aquí más abajo, como también puedo crearme otro archivo de cabecera, otro file, otro file. Para que se entienda mejor, voy a crear otro file, ¿ya? Así que me voy aquí y creo lo que es, lo que creé hace rato, pues, ¿no? Es el header file. Ok. Bien, entonces aquí vamos a poner que esta va a ser mi clase biblioteca. Tiene su parte privada y su parte pública. La parte privada, como les comenté, van los atributos. Pero si se fijan aquí, nos dice que no nos da información prácticamente sobre los atributos que tiene que tener una biblioteca, pero como no nos da información, nosotros podemos inventarlo, ¿no? Y no sería muy difícil. Una biblioteca tiene un nombre, tiene una dirección. También le podemos poner que tenga un identificador. Pero para no complicarlo, solamente le vamos a poner un nombre y una dirección en donde está ubicada esa biblioteca. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con esos dos atributos. Bien, constructor de la clase, el por defecto y el que tiene parámetro. Bien. Desarrollamos los constructores. Por defecto voy a ponerle como le puse en la clase libro, sin nombre. Y en dirección, cadena vacía. Ahora, para el que recibe parámetros, ya saben cómo es, ¿no? Tengo que igualar cada uno de los atributos a los valores que están entrando por parámetro. Bien. Ahora sí vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los métodos de la clase biblioteca. Vamos a comenzar por el método prestar. Bien, a ver el método prestar, este método. mm, Bien, parece que vamos a tener que añadir un atributo más para nuestra clase libro. ¿Por qué? Porque
Lo que va a hacer el método prestar simplemente es poner el estado que tiene un libro en sala, o si no, a domicilio, ¿ya? Como ven, disponible significa de que el libro se encuentra disponible en la biblioteca para ser prestado. Y en sala significa que se prestó, o sea, de que ese libro se prestó y alguien lo está ocupando en la sala que tiene la biblioteca, ¿no es cierto? Y si es que se lo prestó, también se lo puede prestar a domicilio. Así que vamos a tener que trabajar con ese atributo, así que lo voy a tener que crear. Bien, entonces vuelvo aquí a mi clase libro. Para poder guiarme mejor, esto le puedo cambiar el nombre, ¿no es cierto? A este le vamos a cambiar, que este va a ser libro, y este otro va a ser biblioteca. Bien. Me vengo al libro y agrego ese atributo, que va a ser de tipo string, va a ser estado. Y en el constructor por defecto, estado va a iniciar en disponible. Porque cuando creemos el libro, vamos a crearlo con el estado disponible y de la misma forma aquí. Aquí el estado también va a ser disponible cuando lo creemos, así que no hace falta que ingrese por parámetro su valor. Bien, entonces vamos a crear ese método que, como vemos aquí, nos dice que tiene que tener un objeto de la clase libro que entra por parámetro. Bien. Entonces, este método nos va a permitir prestar un libro que tengamos en la biblioteca. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese libro? Su estado va a cambiar a un estado en sala, ¿ya? Vamos a trabajar con la metodología de que los libros se prestan para ocuparlos en la sala y no para domicilio. Así que, si es que se presta un libro, el estado que tiene ese libro va a cambiar de disponible a en sala. Bien, entonces, como no nos pide que retornemos algún dato, no nos está pidiendo que retornemos un nombre, un dato, etcétera, nada. Significa que esto va a ser de tipo void y tiene como nombre prestar y ingresa un objeto de la clase libro por parámetro, el libro X. Bien. Ahora, a ver, vemos que aquí estoy ocupando un objeto de la clase libro, ¿no es cierto? Lo puedo ocupar, pero para poder ocuparlo tendría que hacer referencia, tendría que incluir el archivo en donde tengo mi clase libro. Así que voy a hacer eso, voy a incluir el archivo en donde tengo creada mi clase libro. Así que aquí voy a poner libro.h, de tal forma que ya estoy incluyendo toda la clase libro y con esto significa que puedo trabajar con los objetos que son de tipo libro. Bien. Ahora vamos a desarrollar este método. Bien, y como les comenté, lo único que va a hacer este método es poner el estado que tiene el libro a un estado disponible. Perdón, en sala era, ¿no? Ya. Bien, vamos a hacerlo así en una primera instancia. Ahora vamos a probar si es que lo que hicimos hasta ahí está bien. Bien, vamos a incluir las librerías que necesitamos ocupar. Estamos trabajando con objetos string. También estamos trabajando con iostream. Sí o sí necesitamos ponerlo para poder ocupar el code.
Y vamos a incluir lo que es el coño. Y tengo que incluir mi clase, ¿no es cierto? Mi clase. En este caso, a ver, tengo entendido que solamente haría falta incluir biblioteca nomás, porque en biblioteca ya estamos incluyendo libro. Vamos a probar solamente incluyendo biblioteca, a ver qué pasa. Ya sé que nos sale un error, entonces vamos a incluir libro también. Y después el using namespace std. Bien, vamos a poner una pausa en la consola con Gauge. Y vamos a probar hasta ahí a ver si no nos da algún error. Bien, nos dice 19 errores. Dice desconocido, nombre, tipo de dato string. Creo que eso es porque aquí tenemos que ocupar lo que es el using namespace. En algunas versiones que tiene C++ Builder creo que no es necesario incluir esta línea de código, pero en la que yo tengo, sí. Bien, ahora solamente, solamente me salen 3 errores, ¿no? Bien, eso porque, a ver, bien, aquí faltan los 2 puntos. ¿Qué más? Bien, aquí me está saliendo un error, dice, estado es un miembro privado del libro. Bien, entonces, para poder trabajar con libro desde biblioteca, para poder acceder al estado, para poder acceder a los atributos que tiene el objeto libro, necesito de que esos atributos que tiene el libro estén en la parte pública. Así que obligatoriamente voy a tenerlas que poner en la parte pública porque si están en la parte privada no voy a poder acceder a los atributos que tiene la clase libro desde mi clase biblioteca y eso ya me va a restringir en los métodos que tengo que hacer. Así que eso lo vamos a mover ya. Lo vamos a mover a la parte pública. Bien. Ahora sí vamos a ver si no nos sale algún error. Bien, vemos que hasta el momento no nos sale algún error. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bien, vamos a crear un objeto de la clase libro, ¿ya? Un objeto de la clase libro, el libro A, y le vamos a pasar por parámetro mediante el constructor que recibe parámetro los datos para ese libro. Para eso, para guiarme mejor cómo tengo que poner los datos, puedo copiar estos datos que están ingresando, bueno, las variables que están ingresando mediante el método constructor. Así que eso lo estaría haciendo más que todo para guiarme cómo tengo que ingresar los datos. Bien, primero tengo que ingresar título. Así que voy a ingresar un título para mi libro. A ver, ¿qué título puede ser? Física, no sé. Ya. Código es de tipo entero, así que le vamos a poner código 1. Edición. Edición. Primera edición. Autor. Vamos a poner Juan. Y después nos pide número de páginas. Número de páginas, 100 páginas. Bien. Ahora, yo quiero mostrar los datos que tiene mi objeto A de la clase libro. Así que para esto lo puedo hacer aquí, ¿no? Puedo crear los codes para que me muestre cada uno de los atributos que tiene. Pero para eso me haría falta el método imprimir. Pero en este caso creo que no sería necesario. ¿Por qué?
porque libro tiene sus atributos públicos, ¿no es cierto? Sus atributos están en la parte pública, así que no sería necesario crear un método imprimir para extraer los datos que tienen cada uno de los atributos de la clase libro, porque lo puedo hacer directamente de aquí, porque los atributos que tiene la clase libro están declarados en la parte pública, así que puedo tener acceso a los datos que almacenan esos atributos desde cualquier parte de mi programa. Así que voy a aprovechar eso. Así que aquí voy a crear lo que es los scope, las funciones scope para que me retornen los datos de cada uno de mis libros. Título. Y aquí le concateno lo que es el atributo del objeto libro, el título, ¿no es cierto? Aquí agrego un salto de línea. Bien. Y aquí voy a decir que me muestre lo que es el código del libro. Y aquí le concateno el código que tiene ese libro. A ver, para hacerlo más rápido. Ya, después me faltaría la edición. Después sería autor. Después número de páginas. Bien. Y por último el estado. Bien. Aquí voy a agregar un salto de línea más. Bien. Me tiene que mostrar la información que tiene en mi libro y vemos que me está mostrando la información que le pasé por el parámetro, que le pasé por el constructor que recibe los parámetros, ¿no es cierto? Los parámetros para pasarle los datos a los atributos de la clase libro. Bien, entonces vemos que está funcionando bien lo que es mi constructor que recibe parámetro. Muy bien, ahora esto, como hicimos la clase anterior, para no estar repitiendo código a cada rato, lo que puedo hacer es encapsularlo en un método local. Entonces aquí puedo crear mi método de tipo void porque no me va a retornar nada, ya que solamente lo que va a hacer es invocar a la función code que me retorna mensajes en pantalla, pero no me está retornando ningún dato en específico. Entonces aquí vamos a crear el método local imprimir libro. Le paso el objeto libro por parámetro que quiero imprimir, que en este caso le vamos a poner como nombre A para que coincida el nombre. Y aquí copio todo. Ahora sí, aquí simplemente tendría que hacer el llamado al método local imprimir libro y quiero imprimir el libro A. Bien, vemos que el resultado es el mismo y de esta forma estoy trabajando de una forma más eficiente sin ocupar tantas líneas de código, ¿no? Y sin hacer el programa muy extenso, porque a veces cuando se llena de código el programa, uno no le entiende al final dónde está cierto código. Siempre es mejor tenerlo ordenado. Bien, ¿qué más nos pide? Vamos a probar el método prestar, ¿ya? Vamos a probar el método prestar. Así que para eso tengo que crear un objeto de la clase biblioteca, ¿no es cierto? Porque el método prestar se encuentra en biblioteca. Así que voy a crear mi biblioteca. Mi biblioteca. Así que mediante el objeto
mi biblioteca, que le voy a pasar por parámetro el nombre que va a tener esa biblioteca. A ver, esta biblioteca se va a llamar Montero, o no, mejor municipal. Dirección, le vamos a poner barrio nuevo. Ya, bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es invocar al método mediante el objeto mi biblioteca, voy a invocar al método prestar, ¿no es cierto? El método prestar, que como saben recibe un objeto de la clase libro por parámetro. En este caso va a ser el libro que quiero prestar. Y como yo solamente tengo un libro, voy a pasarle A. Ahora, para verificar de que nuestro método está bien, voy a actualizar lo que es el libro A, pero antes de eso voy a poner acá un texto que me indique prestar libro A. Ya, esto significa de que la acción de prestar el libro A se llevó a cabo. Esto es para darme cuenta si mi programa está funcionando bien. Ya, entonces, como les comenté, tenemos que imprimir nuevamente el libro para, para, para poder ver si es que lo que hicimos aquí con nuestro método está funcionando bien. Bien, al parecer vemos que el estado no cambia. Y ya me di cuenta por qué. Me di cuenta porque si quiero que el estado del objeto libro cambie, si es que quiero que algún dato del del objeto libro que está entrando por parámetro mediante el método prestar, tengo que hacer de que el mismo entre por referencia, ¿no es cierto? Porque recuerden de que cuando una variable entra por referencia, los datos se guardan aún después de que se ejecuta el método y los datos, o sea que se modifican en la variable que entra por parámetro. Así que por eso voy a decirle que entre por referencia. Ahora vamos a probar. Aquí en la declaración también tengo que ponerle. Y bien, como podemos ver, hemos prestado el libro A, pero aquí salió un poco chipado. Lo vamos a hacer nuevamente ya para que se vea mejor. A ver, ¿dónde era biblioteca prestar libro? Aquí. Aquí le voy a poner un salto de línea, dos saltos de línea para que se vea mejor. Ya, ahora sí, prestar libro A, vemos de que el estado del libro A cambió. Antes estaba disponible, ahora como lo hemos prestado, está en sala. Ya lo que significa de que nuestro método está prestando el libro. Significa de que el programa ya, digamos, como hemos prestado el libro, entonces en el programa va a salir de que el estado que tiene el libro está en sala, lo que significa que otra persona ya no va a poder acceder al libro porque lo hemos prestado. Y eso, ¿no? Es más que todo informativo para que el administrador de la biblioteca se dé cuenta de que el libro fue prestado para tal persona. Bien, entonces continuemos con los métodos que nos pide. Dice devolver libro. Bien, eso significa que también tenemos que jugar con el atributo estado. O sea que si lo devuelve significa que vuelve a estar disponible, ¿no es cierto? Simplemente sería eso. Sería prácticamente casi lo mismo, solamente que en este caso el estado cambiaría. Cambiaría nuevamente el estado, pero en este caso para disponible.
Listo. Ahora vamos a verificar. En este caso vamos a devolver ya. Así que hacemos el llamado al método devolver y aquí voy a poner devolver libro A y aquí eso sería todo. Bien, vamos a ver si es que el estado del libro vuelve a cambiar, en este caso para disponible. Vemos de que volvió a cambiar, ¿no es cierto? Vemos de que cuando lo hemos prestado, el estado cambió en sala y cuando lo hemos devuelto, o sea que cuando la persona devolvió el libro, el estado cambió a disponible. Bien. Ahora sigamos haciendo los métodos. Tenemos el método buscar. Bien, como se dieron cuenta, aquí estamos trabajando tan solo con un libro, ¿no es cierto? Estamos trabajando tan solo con un libro. ¿Cómo podríamos trabajar con muchos libros? Esa es la pregunta. ¿Alguien tiene una idea por ahí? Claro, porque el método buscar nos dice que busquemos el libro, pero si tenemos uno, ¿cómo es que vamos a buscar un libro si que tan solo tenemos uno? Sería medio lógico, ¿no? Y nuestra biblioteca tendría que almacenar varios libros también. No tendría que tener solamente un libro, porque esa no es esa ya no sería una biblioteca, pues, porque si apenas tiene un libro. Como saben, las bibliotecas tienen muchos libros, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a tener que hacer es trabajar más o menos bueno, trabajaríamos con una estructura vector, con un vector. Con matrices también se podría, pero sería un poco más complejo. Eh, ¿Qué es lo que hace un vector? Lo que hace un vector es almacenar información en cada una de sus posiciones, ¿no es cierto? Anteriormente, en programación 2, yo creo que ustedes habrán visto la estructura vector, pero en programación 2 se trabaja con una estructura vector que almacena datos enteros. Solamente un dato almacenamos, un dato entero. Este no se trabaja con objetos. En este caso nosotros vamos a trabajar con objetos, vamos a trabajar con un vector que almacene objetos. ¿Y qué objeto va a almacenar ese vector? Pues va a almacenar objetos de tipo libro, va a almacenar libro. Así que para nosotros poder trabajar con estos métodos que nos dicen buscar por código, por título, necesitamos almacenar en nuestra biblioteca varios libros para poder buscarlos, porque si tan solo tenemos uno, no vamos a poder trabajar con ellos. Así que lo que vamos a hacer, tal cual como hacíamos en programación 2, como hacían en programación 2, vamos a crear un vector aquí. Ya vamos a crear un vector, un arreglo de tipos libro. Antes, yo creo que ustedes habrán visto que así se declara lo que es un arreglo para datos enteros, ¿no es cierto? Así, int, y aquí le ponían b, y aquí le ponían cuánto era ya la dimensión límite que tenía ese arreglo de datos enteros. Era así. Pero como les comenté, nosotros vamos a trabajar con libros. Y acá le voy a poner como nombre colección. Esta va a ser mi colección de libros de hasta 1000 libros. ¿Ya? Entonces voy a tener una colección de libros de 1000, de hasta un máximo de 1000.
Bien, ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tener lo que son métodos que me permiten almacenar un libro en una determinada posición, ¿no es cierto? Y también tendría que tener otro método que me permite almacenar, perdón, que me permite retornar un libro en una determinada posición, tal cual como hacíamos en la clase vector, porque si que recordarán, en la clase vector teníamos método que nos permitía darle un valor para una determinada posición de nuestro vector. Por ejemplo, creo que era más o menos así. Void set element, creo que era así, ¿no? Y aquí le pasamos ese valor que queríamos que se guarde, ¿sí? Y después cuando queríamos retornar un valor de una determinada posición de nuestro vector, lo hacíamos así más o menos, ¿no? Era get element, y aquí le poníamos la posición en la que se encuentra ese dato que queremos retornar. Así. En este caso lo vamos a hacer así también para el libro, pero aquí ya no nos estaría retornando un dato entero, sino que nos retornaría un objeto libro. Así que esto le vamos a cambiar por agregar libro y esto por devolver libro. Creo que ese método nos indica que que tiene que haber aquí, ¿no? Añadir libro, pero no se puede trabajar con ñes. Ya. Así que aquí le vamos a poner añadir libro. Y aquí imprimir libro. Sí, imprimir libro. Y aquí en añadir libro, lo que vamos a hacer es pasarle un libro por parámetro. Aquí ya no le estaríamos pasando un entero, sino que le pasaríamos un objeto libro que queremos añadir a nuestra colección de libros de la biblioteca. Así que vamos a añadir el libro X. Bien. Y aquí pienso que nos haría falta un, un atributo con el que podamos tener un control de cuántos libros se almacenan en la colección. Porque como ven aquí yo estoy poniendo de que esta colección para libros va a tener un máximo de hasta 1000 libros. Pero yo no puedo imprimir todos los datos que hay en esas posiciones porque tan solamente voy a trabajar con pocos libros. Tampoco es que me voy a poner a meter datos para todos los libros, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener un controlador que indique cuántos libros hemos añadido para nuestra colección de libros. Así que ese controlador va a ser nuestro índice, ¿ya? Nuestro índice que también va a funcionar como la dimensión que tiene el vector. Así que aquí vamos a crear ese índice, que como les dije va a funcionar como la dimensión, como el tamaño de la colección. Bien, y esto va a funcionar así. Vamos a desarrollar el método añadir libro y ahí le van a entender un poco mejor. Listo. Bien. Lo que vamos a hacer es que cada vez de que añadamos un libro hacia nuestra colección para libros, vamos a almacenar ese libro en la posición índice. Recuerden de que índice comienza en 0. Así que primero se va a almacenar el libro para la posición 0.
y después vamos a incrementar índice en 1. De esta forma, cada vez que añadamos un libro, cuando queramos añadir otro libro para nuestra colección, entonces vamos a añadir para la siguiente posición de nuestra colección para libro, ¿ya? Eso significa, porque aquí primero vamos a añadir lo que es un libro, o sea que la primera vez que hagamos el llamado a este método, vamos a añadir este libro que entra por parámetro en la posición 0 de nuestra colección de libros. Y vemos de que índice se incrementa en 1, así que la próxima vez cuando hagamos el llamado a este método, estaríamos añadiendo un libro para la siguiente posición, es decir, para la posición 1, y así sucesivamente, ¿ya? Y al final, índice también va a funcionar como la dimensión o la cantidad de libros que hay en mi colección, para que después yo pueda imprimir los libros que tengo en mi colección de libros. ¿Bien? Así que como, así que como índice va a funcionar como el tamaño que va a tener mi colección. También necesito retornar ese valor porque vemos que está declarado en la parte privada, así que aquí voy a poner un método consultor que me permita retornar cuánto es el valor de mi índice, cuántos libros tengo en mi colección. Bien, así que esto lo voy a hacer aquí. Vemos de que índice es de tipo entero, así que este método también me va a retornar un dato tipo entero. Le voy a poner aquí el índice. Y como se trata de un método pequeño, lo puedo hacer directamente aquí. También se puede. Y aquí voy a decir que me retorne índice. ¿Ya? También se puede hacerlo aquí. Como también pueden hacerlo aquí como venía haciendo los otros métodos, ¿no es cierto? También lo pueden hacer así. Pero en este caso, como es un método que tan solo me está retornando un dato, o sea que no estoy ocupando muchas líneas de código, lo puedo hacer directamente en la clase. Bien. Y ahora que me faltaría imprimir libro. Imprimir libro también lo podría hacer directamente acá, ¿no es cierto? Pero aquí hay una pequeña diferencia que ahora ya se van a dar cuenta. Bien, tenemos que vincular con la clase. Bien. Y aquí, como les comenté, vamos a retornar lo que es el objeto libro en una determinada posición que está entrando por parámetro. Pero aquí, como les comenté, va a haber una pequeña diferencia, ya que no solamente vamos a retornar el libro en la posición, sino que también tenemos que verificar de que esa posición sea una posición válida. Así que aquí vamos a poner si pos es mayor o igual a 0 y pos es menor o igual a índice, significa de que, bueno, aquí sería menor, ¿no? Porque estamos trabajando con datos desde 0, así que aquí sería menor. Pos menor a índice significa de que ese libro está en el rango. A ver, sí. Ya. Y sería eso. Ahí estaríamos verificando de que la posición que insertemos por parámetro para imprimir ese libro se encuentre en una posición válida. Bien, ya tenemos eso. Así que ahora lo que podemos hacer es trabajar con muchos libros desde nuestra biblioteca. Así que me voy aquí en el archivo de consola y voy a añadir libros hacia mi colección de libros, hacia mi biblioteca. Como ven, ya tengo un libro creado. Voy a crear 2 libros más para añadirlos a mi colección de libros. Voy a crear el libro
B, libro C. A este le voy a poner cálculo, código. El código tiene que ser único por si acaso. Te le vamos a poner segunda edición. Vamos a poner Pedrito de 200 páginas. Le vamos a poner programación. Carlitos. Bien. Ahora sí. Ahora lo que voy a hacer aquí es llamar a mi método que me permite añadir libros hacia mi colección de libros que tengo en la biblioteca. Así que aquí estaría haciendo el llamado mediante el objeto mi biblioteca, el cual es un objeto de la clase libro. Aquí invoco mi método añadir libro y voy a añadir el libro A, el libro B y el libro C. Bien. Ahora quiero mostrar todos los datos que existen en los distintos libros que tiene mi biblioteca. ¿Ya? Así que voy a hacer eso. Así que aquí voy a ocupar lo que es un contador. Y bueno, para esto voy a ocupar lo que es una estructura while, ¿no es cierto? Para recorrer toda la colección de mis libros. Y para eso voy a ocupar, como les comenté, un contador y también necesito saber hasta cuánto va a recorrer mi contador. Así que voy a crear lo que es una dimensión, una variable dimensión. Y esta voy a igualarla a mi método getIndice, porque recuerden de que índice vendría a ser el atributo que almacena cuántos libros tiene mi colección de libros. Así que el método getIndice me retorna el valor que tiene mi atributo índice. Es decir, me está retornando la cantidad de libros que hay en mi colección de libros. Así que aquí, mediante mi objeto mi biblioteca, hago el llamado al método getIndice. Bien. Y aquí creo el contador. Y le voy a poner la estructura while que va a recorrer desde, aquí tengo que iniciar en un valor, desde i, que es 0, hasta menor a dimensión. Bien. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Va a imprimir los libros, ¿no es cierto? Quiero que imprima los libros. Pero antes de eso voy a decir que me muestre el libro que estoy imprimiendo, en qué posición se encuentra. Bien. Para esto voy a imprimir mi variable i con la que estoy recorriendo todo mi arreglo de objetos libro, todo mi vector de libros, así que eso me va a mostrar en qué posición se encuentra el libro que estoy imprimiendo. Bien. Y ahora nada más haría falta llamar al método imprimir, que es un método local, ¿no es cierto? El método imprimir libro. Método imprimir libro que, como saben, me imprime un objeto de la clase libro que entra por parámetro. Bien, así que aquí lo que voy a hacer es crear un objeto de la clase libro, un objeto auxiliar. Vamos a ponerle aux. Y este yo lo voy a igualar a mi método que me está retornando un libro, que está en mi clase biblioteca, a este método.
al método imprimir libro. Ese. Vemos de que este método imprimir libro me está retornando un objeto de la clase libro, ¿no es cierto? Un objeto de la clase libro en una posición de mi colección de libros. ¿Ya? Así que aquí voy a decirle de que esto lo voy a igualar a ese método para que capture el libro en esa posición. Entonces esto va a capturar el libro que se encuentra en esa posición de mi colección de libros, es decir, en la posición I, porque vamos a recorrer empezando desde 0 hasta menor a dimensión. Bien, una vez que tengo capturado ese objeto de la clase libro que se encuentra en una posición, voy a pasárselo a mi método de imprimir libro para que me lo imprima en la consola. Entonces aquí voy a imprimir aux. Y eso sería todo. A ver, vamos a ver. Y aquí voy a poner un salto de línea para que no me aparezca todo muy pegado. ¿Qué me faltó? Por eso no me gusta ocupar el i, el while, porque me olvido de incrementar el contador. Se va a paralizar mi computadora. Ya, como pueden ver, aquí ya tengo todos los libros que agregué a mi colección de libros, es decir, a mi biblioteca. Bien, como podemos ver, este es el libro que se encuentra en la posición 0, el cual tiene el título Física, tiene código 1, tanto, ¿no? Y este es el libro que se encuentra en la posición 1, que tiene como título Cálculo y todos sus datos. Y este es el título en la última posición, es decir, en la posición 2, que tiene como título Programación, Código, etcétera, etcétera. Bien, entonces, de esta forma ya voy a poder buscar los libros que tengo en mi biblioteca. Bien, esto sería bueno de que yo lo pudiera encapsular, ¿no es cierto? Que lo pudiera encapsular. Pero eso se lo voy a dejar para ustedes, ¿ya? Va a ser una tarea para ustedes. Esto que lo encapsulen, así como yo lo encapsulé aquí el método para imprimir un libro. Aquí para encapsular acá, esta línea de código para imprimir los libros que tengo en mi colección para libros sería, a ver, ahí en ese método tendría que entrar lo que es una dimensión, ¿no es cierto? Una dimensión y después tendría que entrar un objeto de la clase libro y nada más, y nada más, solamente eso. Ya, pero eso se lo dejo para ustedes, porque está sencillo. Es muy parecido a esto, solamente de que se agregaría un dato más que entre por parámetro, el cual sería la dimensión que tiene. Bueno, creo que ni eso serían, a ver, creo que solamente entraría lo que es el objeto biblioteca nomás. Ya creo que solamente entraría el objeto biblioteca por parámetro y eso sería, ya. Sería más o menos parecido como esto. Solamente que aquí estaríamos ocupando un while, ¿no? Así que tendríamos que cancelar todo esto. Bien, vamos a hacer el método que teníamos pendiente, el cual era buscar por título. Bien, este método es muy parecido a como buscamos un dato en un vector, ¿no es cierto? Solamente de que nos pide de que busquemos por título. Así que el método está sencillo, ¿no? A ver, vamos a hacer. Como no nos está pidiendo que retornemos nada, creo que sí. Buscar por título. Bueno, sí nos va a retornar, ¿no? Nos va a retornar el libro, ¿ya? Entonces, vamos a decir de que nos retorne el libro que nosotros ingresemos su título por parámetro. Ya entonces esto va a ser un método que nos va a retornar un objeto libro y le vamos a poner como nombre buscar.
buscar, ¿no? Pero vemos que hay varios buscar, son 3 buscar, entonces este va a ser buscar por título. Buscar por título y el título entraría por parámetro. Bien. Una vez declarado el método, lo voy a desarrollar aquí, como ya saben. Tenemos que vincular con la clase en la que estamos trabajando. Bien. Y para buscar ese libro, tengo que recorrer todos los libros que tengo en mi colección de libros, ¿no es cierto? Así que para eso voy a ocupar mejor un for, porque después cuando ocupo while se me olvida incrementar el contador. Así que este contador va a iniciar en 0, voy a decir de que va a ir hasta menor a índice, porque recuerden de que índice almacena el dato de cuántos libros tengo en mi colección de libros. Y que el contador se incremente en 1 cada vez que dé una vuelta por este bucle. Bien, de aquí lo que vamos a hacer es poner una condición. Si el título que estoy ingresando por parámetro es igual a un título de mi colección de libros de una posición i, así, de esta forma, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es que un objeto libro que se encuentra en mi colección de libros en una posición i, vemos que i comienza en 0 y vamos a recorrer hasta índice. Y aquí estoy accediendo al atributo que tiene ese objeto libro que se encuentra en esa posición, que se encuentra en la posición sub i. Y aquí estoy diciendo si el título es igual al objeto de esa posición, al título que tiene ese objeto de esa posición, entonces lo que voy a hacer es crear un objeto libro que capture a ese libro. Así que ese objeto lo voy a crear más aquí arriba, porque no lo puedo crear aquí, ya que si que lo creo aquí y después lo quiero retornar aquí, me va a salir un error, porque si es que lo creo aquí, solamente lo puedo ocupar dentro del if, ¿ya? Así que si lo quiero ocupar fuera de este if, entonces no lo podría ocupar. Así que por eso tengo que declararlo al principio, para poder retornarlo, porque lo que yo quiero es retornar ese libro que tiene el título que estoy buscando. Bien, entonces aquí voy a crear ese objeto de la clase libro que va a funcionar como un auxiliar que capture ese libro que tenga el título que estoy ingresando por parámetro. Entonces aquí va a capturar ese libro. Bien, y al final estaría retornando aux, es decir, el libro que contiene ese título que yo ingresé por parámetro. Bien, aquí vamos a hacer el llamado a ese método para probar de que está funcionando bien. Entonces para esto lo voy a poner aquí buscar por título. Bien. Recuerden de que este método me está retornando un objeto de la clase libro, ¿no es cierto? Así que aquí voy a crear un auxiliar también que capture ese libro que me está retornando, que contiene el título que ingresé por parámetro, y después lo que voy a hacer es imprimir ese libro que tiene ese título, ¿ya? Entonces aquí de la misma forma voy a crear un auxiliar que puede tener cualquier nombre, pero yo le voy a poner auxiliar aux. Y tengo que acceder a mi método buscar por título, ¿no es cierto? Y ese método vimos que está en la clase biblioteca. Así que mediante un objeto de la clase biblioteca accedo a ese método, buscar por título. Y aquí pongo el título que estoy buscando, el título del libro que estoy buscando.
Bien, yo estoy buscando el libro, a ver, quiero buscar y quiero que me retorne ese libro. El libro que tiene el título Cálculo. Bien, así que vamos a buscar Cálculo. Y aquí voy a decir de que me imprima nuevamente ese libro. Quiero que me imprimas nuevamente el libro. Listo, vamos a ver si me imprime ese libro que estoy buscando por título. Vemos de que sí, buscar por título, recuerden de que yo ingresé aquí por parámetros de que me busque el título, de que me busque el libro que tiene el título Cálculo. Bien, y eso es lo que me está retornando el programa, significa que mi método está bien. Si que yo pongo que me retorne la información del libro con el título física, me tendría que retornar ese libro que tiene el título física. Y vemos que está retornando, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer el otro método. Buscar por autor sería lo mismo, buscar por código sería lo mismo, reservar. Bueno, no le entiendo para qué es ese método. Dar de baja sería como eliminar un libro que tengo, ¿no es cierto? Y eso sería, más o menos se trabajaría como se elimina un dato de un vector. ¿Alguien se acuerda cómo se elimina un dato de un vector? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre algún código, alguna parte que hemos estado programando? Nadie que tenga alguna duda, chicos, pregunten nomás sobre alguna parte que no hayan entendido o es que por qué lo estoy haciendo así, digamos, no sé, cualquier pregunta que tengan. ¿Ninguna pregunta? Chicos, Todo bien nomás, compañero. ya está bien. Bien, entonces vamos a intentar hacer el método que elimina un libro ya, el método dar de baja. Tendríamos que eliminar un libro que hay en nuestra colección. Bien. Mm, a ver, estamos trabajando con objetos. Sí, sería como se elimina un dato de un vector.
A ver, ese código era un poco especial. Vamos a ver si me acuerdo. Bien. Como nos pide que eliminemos un libro que se encuentra en nuestra colección de libros, este método sería del tipo void porque no nos está pidiendo que retornemos nada. Bien. Y aquí por parámetro le vamos a dar, a ver, aquí en el método case, un objeto de la clase libro entra por parámetro. Entra un libro X. Bien. Bien, lo que voy a hacer es buscar por código aquí ya, porque recuerden de que el código del libro es el único dato que no se repite. Eso nos lo dice en el práctico, si es que no me equivoco, lo estaba leyendo hace rato. Dice un valor único para cada libro, o sea que no se repite en ningún libro, porque pueden haber libros que tengan el mismo título o que tengan el mismo autor, o hasta que tengan la misma edición, pero uno que tenga el mismo código no va a haber porque dice que son únicos. Bien, así que, a ver, un objeto de la... Tendríamos que encontrar primero ese libro, ¿no es cierto? Ese libro de nuestra colección. A ver, vamos a intentar hacerlo eso. Mm, Tendríamos que buscar por código. Vamos a recorrer todos los libros que tenemos en nuestra colección mediante un for. Bien, aquí. Para dar de baja este libro necesitamos saber en qué posición se encuentra, ¿ya? Porque después lo que vamos a hacer es recorrer ese libro hasta que quede en una posición en donde ese libro esté eliminado, ¿ya? Vamos a disminuir lo que es en un dígito, no, mejor dicho, en una cantidad, lo que es nuestro índice. Digamos, si es que teníamos 5 libros, lo vamos a reducir a solamente 4 y de esta forma vamos a eliminar ese libro, ya que lo vamos a mandar hasta la última posición. Ya. Entonces aquí voy a crear una variable con la que voy a capturar esa posición, que en principio va a ser 0. Bien. Aquí, si el libro que estoy ingresando por parámetro, su código de ese libro es igual a un libro en una posición de mi colección, al código que tiene ese libro que se encuentra en esa posición. Lo que voy a hacer es capturar la posición en la que se encuentra ese libro. Así que para capturar esa posición voy a ocupar la variable pos, de tal forma que capture la posición. Bien, entonces ya tengo capturada la posición en la que se encuentra. Ahora mediante un for voy a eliminar eso. Voy a decir que tengo un contador que va a comenzar en i, que va a iniciar en pos y que va a recorrer i hasta menor a índice menos 1. Y aquí esto, a ver, lo vamos a, lo vamos a incrementar en 1.
pasó? Listo. Esto va a funcionar más o menos así. A ver, ¿cómo les puedo explicar mejor eso? A ver, voy a tratar de explicarlo aquí con este. A ver, o aquí nomás. Por ejemplo, acá tengo lo que es un vector con números enteros, ¿no es cierto? Yo creo que se acuerda. Acá en la posición 0 tengo lo que es el dato 1. Acá en las otras posiciones voy a trabajar con 4. Y aquí en la posición 1, en la posición 2, esta va a ser la posición 3. Aquí voy a tener el dato 5, el dato 3, el 7. Bien, yo quiero eliminar el dato en la posición 1. ¿Ya? Eso significa de que i va a comenzar en la posición del dato que yo quiero eliminar. En este caso, comenzaría aquí, ¿no es cierto? Aquí va a comenzar i. I va a comenzar ahí. Bien, y eso va a recorrer hasta menor a índice, solamente va a recorrer hasta acá. Hasta aquí va a recorrer, ¿no es cierto? Porque esa es la posición índice menos 1. Esa es la posición tamaño del vector menos 1. Y lo que vamos a hacer aquí dentro es de que el libro que se encuentra en esa posición, en una posición i, pase a la siguiente posición. Así. Lo que vamos a hacer entonces es que cuando estemos aquí, el valor para la siguiente posición va a ser, a ver, sería así. Y claro, sería así. Ya, significa de que el valor para la siguiente posición va a ser a ver, i más 1, aquí tendremos 5, significa que va a capturar 3, ¿no es cierto? Aquí sería 3. A ver, sí sería así. Y después a la siguiente vuelta, 3 será igual al valor que tengo en la siguiente posición, es decir, a la posición 3, ¿no es cierto? Que tiene como valor 7. Pero aquí cambiaría i, ¿no es cierto? Aquí i sería y la posición i más 1 sería esta otra. Entonces aquí vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a decir de que el dato en esta posición, en la posición 2, como vemos acá, es igual al dato en la siguiente posición, es decir, a 7. Y hasta ahí finalizaría nuestro bucle porque ya hemos recorrido hasta el tamaño que tiene el vector menos 1, es decir, hasta la penúltima posición. Y ahí finalizaría. Y de esta forma estaríamos eliminando ese dato que nosotros hemos ingresado por parámetros. Sería, sería en el método eliminar para un vector. Pero en este caso nosotros vamos a eliminar el libro que se encuentra en la posición que tiene ese libro que ingresamos por parámetro, ¿no es cierto? Pero es que espero que se haya entendido esa parte. Prácticamente vamos a hacer eso. Estaríamos recorriendo las posiciones que tienen los libros a la siguiente posición, ya para de esa forma eliminar ese libro que tenemos en la posición que queremos eliminar. Eso estaríamos haciendo.
Es prácticamente lo mismo a como se elimina un dato que tenemos en un vector, solamente que aquí estaríamos eliminando un objeto libre. Bien, ahora vamos a probar si es que nuestro código en verdad está eliminando un libro. Bien, aquí vamos a hacer el llamado al método dar de baja. Y voy a poner de que me aparezca en la pantallita negra eliminar libro. Bien, y aquí mediante mi objeto biblioteca, mi biblioteca, hago el llamado al método dar de baja. Y yo quiero dar de baja el libro. A ver, ¿cuál libro voy a dar de baja? El que se encuentra... Bueno, sería el libro A. El libro A, porque aquí recuerden de que este método recibe un objeto libro por parámetro. No es una posición, sino que un libro. Bien, el objeto A. Ahora voy a volver a imprimir la colección de libros que tengo en mi biblioteca para ver si ese libro se dio de baja o no. Así que hago el llamado nuevamente al método local y le voy a pasar por parámetro mi... A ver, ¿cómo sería? Tenía que imprimir todo, ¿no? Sería esto acá. Estaba confundiendo. Bien, sería todo esto para imprimir todos los libros que tenga en mi colección. Ahí. Bien, ahora sí estoy imprimiendo de esta forma nuevamente todos los libros que tengo en mi colección de libros. Empezando desde la posición 0 hasta la dimensión que tiene mi libro. Y aquí creo que me faltó algo. Me faltó algo, ahorita me acordaba. Es que tenemos que reducir lo que es la dimensión que tiene la colección de libros, el tamaño que tiene el libro, porque como hemos eliminado un libro de nuestra colección de objetos libros, significa de que el tamaño del vector que almacena esos libros se redujo en uno. Entonces aquí vamos a reducir eso. Eso se me estaba olvidando. Bien, y eso pienso que sería todo. Vamos a ver. A ver, dice 4 errores. ¿Por qué? Ah, es que ya existe un atributo con el mismo nombre. No se olviden de que tienen que encapsular este código en un método, como les dije. Entonces va a ser dimensión 2, dimensión 2. Ya existe un contador y le voy a cambiar por J. Bien. Ahora sí. Bien, vamos a ver. ¿Dónde está? Eliminar libro. Bien, hemos eliminado el libro. ¿Cuál libro hemos eliminado? El libro A. Hemos dado de baja el libro A, ¿no es cierto? Y vemos que el libro A, si es que nos vamos aquí, vemos que tiene el título de física, ¿ya? El libro A tiene el título de física y tiene como código 1. Y vemos de que aquí cuando estamos volviendo a imprimir los libros que tenemos en la biblioteca, vemos de que ya no aparece ese libro, el libro A. Vemos que el libro A con el título física y con el código 1 ya no aparece en nuestros libros que están en la biblioteca. Solamente aparece el libro que tiene el título cálculo y el libro con el título programación. Eso significa de que el libro se eliminó, se dio de baja de nuestra colección.
Bien, chicos, si no tienen alguna pregunta, entonces eso sería todo. ¿O tienen alguna pregunta? Mm, A ver, mientras tanto, voy a ver quiénes están presentes ya para hacer una captura. Una captura de los que estamos presentes. Y al final no saben cuándo tienen que presentar ese práctico uno. ¿O es que no hay fecha todavía? ¿Alguien sabe? La verdad no, no sabría decirle. Mm, Pero no aparece una fecha ahí, en la plataforma. Aparece, pero creo que está para mayo o algo así. ¿Qué será, no? Parece que está descuidando un poco Debe la de estar mal materia. esa fecha. Sí, pues es mucho. Yo creo que para mayo ya finaliza el semestre. En marzo están diciendo algunos docentes. No, ¿eh? En marzo todavía. Co- Bien, chicos. Entonces, si no tienen alguna pregunta, eso sería todo por la clase de hoy. Y voy a ver si es que me da el tiempo de grabar un video con los otros ejercicios que faltan por resolver del práctico, ¿ya? Nos faltaría el ejercicio de la clase fecha y después el ejercicio de la clase canción. Eso yo creo que ustedes lo hacen, este ejercicio de la clase canción, porque está sencillo nomás. El que está complicado es el de la clase fecha. Bien, eso lo estaríamos haciendo la próxima clase, o si no, si es que me da el tiempo, entonces yo grabo un video resolviendo esta clase, este ejercicio, para que así ya la próxima clase hagamos los ejercicios que nos faltan, que sería el ejercicio, a ver, ¿cuál nos falta? Aparte de fecha, sería canción, pero ese está fácil. Mm, Eso nomás sería. Y yo creo que ya para la próxima semana van a avanzar un nuevo tema con el ingeniero, así que si es que grabo ese video resolviendo esa clase fecha, entonces ya para la próxima clase, que es el lunes, estaríamos viendo sobre lo que avancen con el ingeniero ese día. ¿Está bien? Listo, Ok, listo. Ya listo, compañeros. Entonces, hasta luego. Nos vemos el día lunes. hasta luego. Hasta luego, compañero.